Bien, Mateo 1:18, dice así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso No, dejarla ya ves, secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y vean el 21, queridas hermanas, les voy a subrayar aquí. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, vean lo que dijo un profeta antes de que esto aconteciera, el profeta que se encargó de anunciar el nacimiento de Jesús. El profeta Isaías dijo lo siguiente, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Todo bien hasta aquí, queridas hermanas? sí, amén. Gracias, hermanas. Bien, ¿por qué hoy el tema del problema de la separación y por qué estamos tomando esta cita como base? Bueno, el Señor anunció por boca del profeta Isaías que habría una mujer, una joven, una virgen que concebiría, es decir, que quedaría embarazada y que daría a luz un hijo. Pero este hijo no era un hijo de un hombre, era un hijo engendrado por Dios mismo. Por eso leímos el contexto. El ángel le dijo a José, mira José, no temas recibir a María, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, este hijo que anunció Isaías se llamaría Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. El problema de la separación, queridas hermanas, es que el hombre muere espiritualmente porque no está en el lugar para el que fue creado. Hemos visto en Génesis cómo Dios estableció un orden perfecto en toda la creación. El primer versículo de la Biblia es que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que Dios vino a traer orden al caos y vino a crear donde no había nada. Y cuando Dios crea todas las cosas, da un orden específico y puso conexiones. Ustedes ya saben esto, cómo Dios, hablando la palabra, empezó a dar vida, empezó a crear, cómo el poder de la palabra de Dios tiene el poder de crear. Y entonces cuando Dios le habla a la tierra, le dijo, tierra, que produzca plantas que den semillas. Y ese fue el orden que Dios estableció. Cómo le habló al agua y que las aguas produjeran seres vivientes. Y entonces se crearon los peces. Por la palabra de Dios, el orden y la vida vinieron a la realidad. Entonces, hermanas, cuando llega el día sexto y Dios va a crear al hombre, se habla a sí mismo y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La conexión que se estableció ahí, hermanas, es que el hombre esté en la presencia de Dios. Sabemos esto, que el hombre fue creado a imagen de Dios, que fue creado con sus bendiciones para gobernar y que fue creado con su soplo de vida, es decir, el Espíritu de Dios. Dios pone de su misma esencia dentro del cuerpo del hombre para que el hombre sea un ser viviente. Y entonces el hombre vive porque Dios puso de ese aliento de vida, de ese soplo de vida en él. Ahí está la conexión espiritual. El hombre está conectado espiritualmente con Dios porque Dios puso de su espíritu en él para que viviera. Cuando el hombre cae, lo que nos narra Génesis 3, que el hombre rompe el pacto que Dios le había dado, el hombre se separa de Dios. El hombre muere espiritualmente. Y ese problema de la separación, la palabra muerte significa separación precisamente,
Es un problema, hermanas, que es de lo más desconocido por las personas. Las personas ni se imaginan que están separadas de Dios. O sea, las personas en nuestro país, por nuestra cultura, por nuestra historia, por el devenir mismo de la dinámica social en nuestro país, la gente dice, ah, bueno, sabemos que hay bien, sabemos que hay mal, ¿no? Y la gente, pues tiene estándares muy lejos de la palabra de Dios, pero por lo menos saben que existe el bien y que existe el mal. Y mucha gente sabe que hay un adversario, un enemigo, alguien que se encarga de dañar a las personas. ¿Y quién es? Satanás. La gente por lo menos sabe que existe Satanás. Muchos no creen en él. Para algunos es una fábula, para algunos es eh, un personaje que realmente no existe, ¿no? Pero por lo menos la gente dice, ah, bueno, está el diablo, ok. Pero de los tres problemas, en el problema espiritual, en el problema fundamental, la separación, queridas hermanas, es de lo que menos habla la gente. La gente no se da cuenta y no percibe que está separada de Dios. ¿Por qué es esto? Porque la gente está muerta espiritualmente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí, hermanas? Amén. Amén. Entonces, quiero llevarlas, queridas hermanas, vamos a ir aquí a la palabra de Dios y vamos a leer lo que dice la carta a los Efesios. El apóstol Pablo, inspirado por el Señor, le escribe a esta iglesia. Y en el capítulo 2, queridas hermanas, vean lo que dice el versículo 12 y también el versículo 13. Miren, se los voy a subrayar aquí. ¿Ahí lo ven, hermanas? Sí, Gracias, hermanas. Vean lo que dice. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esta es la condición espiritual, hermanas, de las personas. Están separadas de Dios. Vean cómo la palabra nos indica que esas personas están sin Cristo. No son ciudadanos espirituales de Israel. Están ajenos a los pactos que Dios ha hecho. No tienen esperanza y no tienen a Dios. Están solos en el mundo, están separados. La gente ignora esto, hermano. Vean lo que dice el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Este es el asunto, queridas hermanas. La muerte espiritual que el hombre sufrió cuando rompe el pacto de Dios, te pone en una condición donde no estás con Cristo, donde no eres ciudadano de Israel, donde no tienes derecho a la promesa, al pacto, no tienes esperanza y no tienes a Dios. Pero por la gracia de Dios, por la obra de Cristo, como dice aquí, que fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo, hermanos. Ese problema de la separación, hermanas, se, se había prometido desde antes de que viniera Jesús una solución a ese problema. ¿Cuál fue la promesa de Dios para ese problema? Isaías 7:14. ¿Alguien tiene su Biblia a la mano que pueda leerlo? Yo lo voy a compartir aquí, pero alguna de ustedes que tenga su Biblia a la mano, Isaías 7:14. Miren, aquí está subrayado. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? yo Isra. Adelante, Conchita. Por tanto, el Señor mismo
os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Manuel. Gracias, Conchita. Es lo que retomó el Evangelio de Mateo. Esta es la promesa que se había dado 750 años aproximadamente antes de que Jesús naciera. La promesa del Señor había sido esta. Una virgen va a concebir, dará a luz un niño, sí, y llamará su nombre Emanuel. Y ya vimos lo que nos dice el Evangelio de Mateo. Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué esta promesa resuelve ese problema espiritual? Porque es para resolver ese problema, hermanas. Porque si el hombre está separado de Dios, lo que necesita es que Dios esté otra vez con él, hermano. Y ese es el Evangelio, queridas hermanas. Quiero llevarlas al libro de Génesis, porque quiero que ustedes vean qué es lo que hizo Dios cuando el hombre cayó en el problema fundamental. Vean, vamos a ir a Génesis capítulo 3, ya lo tienen aquí en pantalla, y vamos a leer desde el 7. Aquí ellos ya comieron del fruto del cual Dios les dijo, no coman, porque el día que coman van a morir. Vamos a leer desde aquí, desde el 7, queridas hermanas. ¿Ahí lo ven, hermanas? Sí, Ra. Amén. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios viene a buscar al hombre, hermanos. Dios es el que llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Por supuesto que Dios en su omnipresencia, en su omnisciencia, sabe dónde está Adán, sabe dónde está escondido. Él sabe lo que está pasando en su corazón, en su mente, cómo él ya se separó de Dios, pero va y lo busca, hermanas. Ese es el evangelio, que Dios va a buscar al hombre y lo llama, ¿dónde estás tú? Se encuentran y Adán le responde, es que oí tu voz, tuve miedo, es que estaba desnudo, por eso me escondí. Pero la pregunta importante es esta, hermana. ¿Dónde estás tú? Por supuesto que Dios lo ve, por supuesto que Dios lo tiene ahí enfrente, como que, digamos, físicamente es obvio dónde está Adán, porque está delante de Dios. Pero aquí Dios se refiere a que dónde está Él, en su corazón, en su espíritu. Ya se separó de Dios. No sé si me entiendan, hermanas, esta parte. Sí, Amén. Dios está preguntándole al hombre, ¿a dónde te fuiste? Estábamos juntos. Esta era la comunión perfecta. Yo te creé para estar conmigo, para que me conozcas. Yo te creé para mostrar en ti mi gloria, mi amor, mi bondad. Y esta comunión ya se rompió. ¿Dónde estás tú, Adán? Entonces, por eso Dios promete ponerle fin a esa separación, hermanos. Si antes el hombre estaba con Dios, si antes el hombre vivía esa promesa de Manuel, hermanos, Dios con el hombre, Dios con nosotros, y el pecado lo separó de Dios, Dios va a restaurar, hermanas, esa condición, quitando la separación y quitando lo que ocasionó esa separación, hermanos. Sabemos que la primera promesa del Evangelio es Génesis 3:15, donde Dios habla de la simiente de la mujer, alguien que viene solo nacido de mujer,
para aplastar la cabeza de la serpiente, para vencer a ese enemigo que engañó al hombre y que hizo que cayera. El hombre cae en pecado por engaño de Satanás, hermano. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. Esto es lo importante. Es el pecado lo que separa al hombre de Dios. Hemos visto esta cita muy conocida por medio mundo de Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están separados. El pecado es lo que separa al hombre de Dios. Entonces, Dios lo que va a arreglar, hermanas, es que eso que ha separado al hombre de Dios, el pecado, se ha quitado del medio. Ese es el asunto. Dios viene a quitar el pecado del medio para que el hombre pueda volver a Dios. Porque lo que no deja al hombre volver a Dios, un Dios que es santo, que es verdaderamente santo, sublimemente santo, hermanas, es el pecado. Dios no convive con el pecado, Dios aborrece al pecado y Dios aborrece al pecador. Y la ira de Dios está sobre el pecador. Y eso nos lo dice, hermanas, Romanos en el capítulo 1, la carta a los Romanos, capítulo 1, y vean lo que dice el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por supuesto que Dios está enojado contra el pecado, porque el hombre abrazó una mentira, creyó la voz de Satanás, el padre de la mentira. El hombre abrazó una mentira y comió del fruto. Ahí es donde cometió el error grave, es decir, la amartía, el pecado. No acertó en la voluntad de Dios, no le dio al blanco. Por supuesto que Dios está enojado contra el pecador. ¿Y cuál es el asunto, hermanas? Que Dios tiene una justicia. Y la justicia de Dios es precisamente lo que nos dice esta misma carta a Romanos en el capítulo 6 y aquí en el versículo 23. ¿Lo alcanzan a ver, hermanas? Está subrayado ahorita. ¿Quién lo quiere leer, hermanas? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Carlita. Ahí está. Dios tiene una justicia y un pago para el pecado, la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, por supuesto que va a arreglar este pecado, lo que implica que haya una muerte, alguien que pague con su vida para arreglar el pecado. Entonces, hemos dicho esto, si el pecado está separando al hombre de Dios, si el hombre fue engañado por Satanás, por eso cayó en pecado y por eso se separó de Dios, por eso está muerto espiritualmente, lo primero que va a venir a hacer Dios es a quitar eso que estorba, ese pecado. Por eso leímos al principio, queridas hermanas, Mateo 1:21, donde dice que ese niño se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Se los voy a volver a poner, queridas hermanas. Mateo 1, el versículo 21 nos revela esto, queridas hermanas. Fue profetizado sobre Jesús que él sería Emmanuel, Dios con nosotros. Pero para que esto suceda, para que Dios esté con nosotros, primero el hombre tiene que poder regresar a Dios. Y lo que está estorbando es el pecado. Entonces, lo primero es quitar el pecado.
Entonces, este niño se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús significa Yahweh Salvador o Salvador, hermano. O sea, Dios salvando al hombre. Por eso leímos al principio esta cita, porque el problema de la separación comienza con que la solución al problema de la separación, más bien, comienza con que Dios quite el pecado de en medio, hermanos. Es este el asunto. Dios primero tiene que retirar el pecado de en medio. Y esto es lo que hizo nuestro Señor Jesús. Vamos a ir a la carta a Timoteo, hermanas. La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Vean cómo dice, queridas hermanas. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, Pero sí, nosotros ya nomás el cual acabando, se dio a ya sí no. mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. Sabemos que Él se da a sí mismo como sacerdote verdadero en rescate por nosotros. Es lo que dice Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo dice aquí Pablo? Es que sí, hay un solo Dios, pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Recordemos esto, el hombre está separado de Dios. ¿Quién viene a mediar entre Dios y los hombres? Cristo, queridas hermanas. Y esa mediación, esa resolución del conflicto entre Dios y el hombre, tiene lugar cuando Cristo se da en rescate por cada uno de nosotros. Ese es el asunto. Primero tiene que ser quitado el pecado para que se pueda arreglar la separación. Jesús tiene que ejercer su oficio de sacerdote, ofreciéndose por el pecado. Y una vez que el pecado es quitado, queridas hermanas, el hombre puede volver a Dios. El hombre puede regresar a Dios, hermanos. Entonces ahí Jesús está ejerciendo como el profeta verdadero, el que nos reconcilia, el que abre ese camino de vuelta a Dios. ¿Todo bien hasta aquí, queridas hermanas? Sí, amén. Amén. Les quiero leer una cita que está en la carta a los Hebreos, hermanas, el capítulo 1. Vean lo que dice el versículo 2 y el versículo 3. Miren, se los voy a resaltar aquí. Vamos a verlo, queridas hermanas. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es la parte, hermanas, que yo quiero que ustedes noten. Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de entregar su cuerpo, su sangre. Y una vez que esta obra se consumó, hermanas, de entregar su sangre, la palabra de Dios nos dice que el velo en el templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado de arriba a abajo, indicando, queridas hermanas, que ahora teníamos acceso a nuestro Señor, a la presencia de Dios. Se abrió el camino, hermanas. Se abrió el camino porque Jesús es el camino, la verdad, es la vida. Él es el que nos reconcilia. El pecado fue quitado de en medio
para que nosotros pudiéramos volver a Dios, para que fuéramos reconciliados, hermanas. ¿Todo bien hasta aquí, mis hermanas? Amén. Sí, amén. Amén. Bien, miren, y vamos a ver una cita más, queridas hermanas, que está en la primera carta a los Corintios. Perdón, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, y es el versículo final de ese capítulo, es el versículo 21. Vean, queridas hermanas, cómo dice, segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús que no cometió pecado, Jesús que nunca defraudó, que nunca habló engaño, que nunca hubo una falla en él, hermanas. Por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justos delante de Dios, para que nosotros pudiéramos estar nuevamente con Dios, hermanos. ¿Tiene sentido la palabra, mis hermanas? Sí, amén. Amén. Bien, y como versículo final, queridas hermanas, de esta sesión del aposento alto, regresemos a la carta a los Romanos y veamos lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 1. Es un versículo que también es conocido, mis hermanas. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Romanos 5:1. Amén, dice la palabra. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Carlita. Dice que fuimos justificados, o sea, hechos justos delante de Dios. ¿Qué es eso de ser justificados? Es que somos aprobados, somos sin culpa del pecado ante los ojos de Dios, porque nosotros ponemos nuestra fe en la obra de Jesús. Hermanas, la obra de Jesús es la que pone paz entre Dios y nosotros. Tenemos ahora esa paz, esa reconciliación. Por lo tanto, hermanas, podemos volver a estar con Él. Estábamos separados, es decir, muertos espiritualmente por causa del pecado. Cuando Jesús soluciona el pecado, entonces tenemos otra vez ese acceso a Dios. Regresamos a Dios, a la comunión que Él creó, la que Él diseñó originalmente. El problema de la separación, mis hermanas, es resuelto porque lo que estorbaba, lo que impedía, lo que estaba en medio de Dios y el hombre, el pecado, fue quitado por Jesús. Entonces, hermanas, ¿cuál es la invitación hoy? A que nosotros estemos buscando al Señor siempre y que cualquier situación de pecado, hermanas, la traigamos ante el Señor. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, hermanas, para limpiarnos de la maldad. Entonces, que el pecado no nos separe del Señor. Así Jesús ejerció su oficio, hermanas, sus tres oficios, y entonces fuimos librados de esa condenación, fuimos rescatados, hermanas, Satanás fue vencido, pero ahora nosotros, en el día a día, hermanas, si nosotros llegamos a equivocarnos, si nosotros llegamos a cometer algún error, confesemos nuestro pecado, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, hermanas. Recuerden esto, no hay nada creado, no hay nada de lo que existe que pueda separarnos del amor de Dios.
Si nosotros hemos cometido algún error, vengamos al Señor y que en su fidelidad, en su amor, hermanas, Él nos perdona, Él nos limpia. Ya no hay nada que nos pueda separar. Lo que nos separaba ya fue quitado de en medio. Jesús ya purificó nuestros pecados. Hermanas, de ayer, de hace 10 años, es decir, de todo el pasado de tu vida, de hoy, hoy en día, y aún de lo que puedas tú cometer en el futuro. Nosotros podemos estar seguros, hermanas, de que la obra de Jesús es completa, es eterna, es suficiente, hermanas. Por eso Él se ofreció una sola vez y con esa ofrenda nos hizo perfectos para el Señor. Así lo dice en la carta a los Hebreos, que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Hermanas, el problema de la separación está resuelto. Nunca se sientan, hermanas, lejos de Dios por algo que hayan cometido, algún error, porque Jesús ya lo consumó todo en la cruz y ese pecado fue quitado del medio, fue arrojado a la mar y Dios no se acuerda de él. Jesús es nuestro abogado. Jesús es quien verdaderamente nos lavó, hermanas, con esa sangre preciosa. Entonces, mis hermanas, eso que nunca nos vuelva a distanciar de Dios, que podamos tener en nuestro corazón que verdaderamente Dios ha restaurado nuestra comunión con Él. Estamos otra vez con Dios, que podamos vivir esa vida Emmanuel, disfrutando de que Dios está con nosotros. Fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta tiene que ser su confianza, mis hermanas. Esta tiene que ser su seguridad. La sangre de Cristo nos acercó a Dios. Fuimos reconciliados por esa ofrenda, hermanas. Entonces, mis hermanas, esta es la invitación. Recordemos que ese problema ha quedado consumado por nuestro Señor Jesucristo. Bien, hasta aquí voy a dejar la exposición de la palabra, mis hermanas. No sé si alguien tiene fórum, que quiere expresar su fórum, o si hay alguien que tenga tema de oración. Vamos a estar orando por ello, mis hermanas. Les agradezco de verdad y doy gloria a Dios por sus vidas, que se hayan conectado, mis hermanas, para que juntos seamos edificados en la palabra del Señor. Les escucho, mis hermanas.